hasta el final. Estamos hablando de cómo ministrar a un mundo en crisis y ya los 2 domingos anteriores hemos estado hablando acerca de nuestro testimonio personal, nuestras convicciones, ministrar con la palabra de Dios que vimos la semana pasada. Y eso pues tenemos que seguir no solamente afianzándonos en ello, sino dándolo casi por recibido, ¿vale? Y todo lo que vamos a ir viendo cada semana es como un paso más al frente. Esta semana me preguntaba, ¿vale? Estamos usando intencionalmente el título de cómo ministrar a un mundo en crisis. Ya hemos hablado de la realidad en la cual vivimos, nuestro mundo, las diferentes crisis en las que estamos pasando, pero no habíamos hablado de la palabra ministrar. Y a lo mejor para algunos pues puede ser como, ¡ay, vaya palabra rebuscada que ha buscado el pastor! Vaya ministrar, ¿qué significa? ¿A qué podemos estar haciendo referencia? Pues hoy vamos a empezar a tocar también suelo en cuanto a eso. ¿A qué os suena la palabra ministrar? Podéis decirlo en voz alta. ¿A qué os suena? Servicio. ¿Y por qué servicio? Porque hay una palabra en español que nos suena mucho y que están todos los días en televisión, ¿verdad? Los ministros, que son aquellos que dirigen, ¿qué? Ministerios. Fijaos que esa palabra ministerio es la que aparece en la Biblia, la que aparece en la palabra de Dios para designar, como bien habéis dicho, un servicio. De hecho, en Efesios capítulo 4 y versículo 12 y en Colosenses 4, 17, 2 pasajes que conocéis bien, dice en Efesios que el Señor nos ha puesto los unos a los otros para capacitarnos para la obra del ministerio. Y esa palabra seguro que la conocéis en el original griego. No somos expertos, pero esa seguro que la sabéis. Diaconía. ¿Os suena diaconía? ¿Os suena la palabra diáconos? Que significa servidores. Nuestros ministros, esos que nos representan de una forma o de otra en el Congreso, los que dirigen esos ministerios, ¿habéis pensado alguna vez que son diáconos? ¿Que son servidores? Esa es la palabra que se utiliza. Diáconos la utilizamos servidores dentro del ámbito de la Iglesia, pero es que es la misma palabra y de ahí viene. Ayuda, ministerio, posición de servicio o incluso provisión son algunas de las acepciones de esa palabra diaconía. Básicamente, cuando hablamos de ministrar a un mundo en crisis, haciendo uso de esta palabra, podemos llegar a conclusiones ya, ¿verdad? Estamos sirviendo a nuestro mundo en medio de la crisis en la que estamos sumidos. Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Cómo ser de ayuda a este mundo que está sumido en una crisis? Pero hay otra palabra que se utiliza también para designar ministerio, que también os va a sonar un poco menos, pero os va a sonar, aunque sea de refilón. Leituría, que de ahí viene la palabra liturgia. ¿Os suena sabéis lo que es la liturgia? Pues lo que estamos haciendo aquí, digamos la composición de lo que es un acto litúrgico, es un acto de servicio. Se utiliza en nuestras iglesias cristianas de todo tipo de denominación para definir lo que es el culto. Cuando nos reunimos, ¿para qué? Para alabar y para adorar a Dios, pero es un acto de servicio. Esta palabra, liturgia, describe ese ministerio que ejerció Jesús, ese ministerio que ejercen las personas que han sido, como Pablo, llamadas y apartadas por Dios. ¿Para qué? Para servirle a Él y para servir a los demás. Por eso esta palabra tiene una acepción que cuando la juntamos a la de diaconía nos ayuda a entender mucho más lo que significa ministerio. En primer lugar, servicio voluntario. Un servicio asumido espontáneamente.
Es también el servicio que el Estado impone a los ciudadanos. Cuando algunos hemos ido al servicio militar, hemos ido a hacer liturgia para el Estado. Hemos estado prestando un servicio, muchas veces no tan voluntario, ¿verdad? Este era obligado. Pero eso, lejos de quitar fuerza a la palabra, se la da. Porque la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido rescatados para ser servidores, ya no del diablo, sino de Dios. Y que deberíamos verlo como un servicio obligatorio. Porque conocer a Dios, conocer y experimentar el amor de Dios obligatoriamente nos lleva a servirle a Él y a servir a los demás. En ese contexto es en el que Pablo le dice a los corintios y a los romanos que él ha preparado una ofrenda común para que una ciudad en crisis, Jerusalén, sumida en una hambruna tremenda, los hermanos puedan ser ministrados, puedan ser ayudados, puedan ser bendecidos con esa ofrenda común para suplir esa necesidad que están pasando. Así que es una ministración, eso es el lenguaje, estoy utilizando lenguaje bíblico, es un servicio, es una ayuda que dice que además redunda en acciones de gracias y en alabanza a Dios. Así que cuando la semana pasada hablábamos de servir a nuestro mundo en crisis, usando la palabra de Dios, lo que estábamos diciendo es que proclamando quién es Dios, nuestra sociedad va a ser ayudada, bendecida. Nuestra sociedad, como dijimos ya, va a encontrar vías para salir de esa crisis emocional, esa crisis sentimental, esa crisis económica, esa crisis moral en la cual estamos sumidos. Pero hoy vamos a hablar de un segundo aspecto que es consecuencia de lo que estamos hablando. Y es que si queremos ayudar, si queremos ministrar a nuestro mundo que está en crisis, tenemos que hacerlo siendo algo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser, y es prójimos. ¿Conocéis esa palabra? Si pensáis en un lugar de la Escritura que hable acerca de ser prójimos, ¿a dónde os iríais? Ayer hicimos un experimento, pusimos en el culto de jóvenes que aquellos que nos seguían por internet que pudieran usar el chat y sugerir alguna respuesta. Así que si nos estáis siguiendo en vuestras casas en este momento y queréis escribir en el chat a qué pasaje os iríais para meditar acerca de cómo ser un buen prójimo, ya he dicho una pista. ¿A qué pasaje os iríais? Venga, los que estáis aquí, podéis decirlo, hoy tengo ganas de escucharos. Están diciendo el buen samaritano aquí en directo. No sé, estoy intentando de ver en el móvil, a ver lo que se escribe en el chat, pero va con un poco de retardo y ahora irá apareciendo. Pues bueno, iros al texto del buen samaritano. ¿Sabéis dónde se encuentra? Se encuentra solo en un evangelio, y no es en el de Mateo, ni es en el de Marcos, ni en el de Juan. O sea que solo queda uno, ¿verdad? En Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Creo que estamos de nuevo ante uno de los pasajes más conocidos de la Biblia. Por lo menos considero que en el top 5 de parábolas de Jesús, seguro. Y eso nos puede causar cierto problema. Por lo menos a mí me lo causa. Me lo ha causado durante toda la semana. Y es que lo conocemos tanto, lo hemos leído tanto, hemos escuchado sermones, predicaciones, clases, conferencias, que a veces ya tenemos esa actitud relajada de, bueno, ya, este ya me lo sé. Pero he descubierto esta semana,
Y fijaos que una de las asignaturas que tutorizo para la Facultad de Teología es la de parábolas. Y he tenido que corregir a alumnos que tienen que hacer trabajos sobre esta parábola. He tenido que revisar contenidos sobre esta parábola, he tenido que estudiar muchos autores diferentes para sacar perspectivas de qué piensan unos y qué piensan otros. Pues esta semana he tenido que darle una vuelta de tuerca. Así que os animo a que, como decía el anuncio, open your mind, abráis vuestro pensamiento y vuestro entendimiento. Dejemos, que es lo que enseñamos en el discipulado, dejemos de un lado todo lo que podamos saber para poder enfrentarnos con el texto, ir al texto y aprender del texto. Dice así Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Yo voy a seguir la Nueva Versión Internacional en esta mañana. En esto se presentó un experto de la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien has contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Y al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuida de él, le dijo, y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que mostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Padre, una vez más queremos pedirte que tú también nos hables a nosotros, Señor, en esta mañana y que tal y como tú enseñaste a este experto en la ley, también nosotros podamos ser enseñados por ti. Y Padre, nuestro deseo es seguir aprendiendo, seguir creciendo, pero no para acumular conocimiento, sino también para saber cómo ponerlo en práctica. Señor, espero que sea que estemos aquí, que los hermanos que nos siguen desde casa podamos tener esa actitud en estos momentos, de abrir nuestro entendimiento, de abrir nuestro corazón y dejar que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, esta parábola creo que está en el top 5. Hay otras juntamente con ellas, pero esta estoy leyéndola y qué difícil es, ¿verdad? Sacar y no despistarnos con todos los elementos que ya conocemos. Si vamos paso a paso, no obstante, creo que conseguiremos sacar enseñanzas que sean positivas y claras para nosotros en esta mañana. Yo, a lo largo de todo lo que he estado esta semana viendo, incluso anoche hasta altas horas,
al final decidí plantearme 3 preguntas para ayudarnos a ser concretos, porque hay tanto contenido, pero espero que esas 3 preguntas nos ayuden a andar en esta mañana. Primero me gustaría que nos preguntáramos qué personas aparecen en este relato. En segundo lugar, ¿quiénes pensáis de todas esas personas que aparecen, que es el gran protagonista de la historia? Y en tercer lugar, ¿cuál es el tema principal de la parábola? ¿Vale? Creo que son 3 objetivos que son claros, que son directos y que nos van a ayudar a hacerlo. Si tenéis el texto delante, segundo año de discipulado, estudio bíblico inductivo, texto delante y analizar el texto para ver qué personas aparecen. Y podemos ir en orden, ¿vale? Los que estáis aquí, los 92 que estáis conectados en casa, 92 dispositivos por lo menos, coger el texto y vamos a ir viendo qué personas aparecen. ¿Qué personas aparecen? Hoy estoy en plan didáctico, hoy estoy retomando mi faceta de maestro más que de predicador, así que quiero escucharos como alumnos. ¿Qué personas veis que aparecen en el texto que hemos leído? Desde el versículo 25 hasta el 37, a ver si vamos por orden. El hombre que descendía, no, hay más personas que aparecen antes. El intérprete de la ley, el experto de la ley, ¿verdad? Es la primera persona que aparece. ¿Quién más? El experto de la ley que habla con Jesús. Bien. Venga, seguimos. Hemos dicho el experto de la ley y Jesús. ¿Quién más? El hombre atacado. Bueno, antes del hombre atacado aparecen 2 personas más mencionadas. Antes del levita aparecen 2 personas más. No, yo cuando estoy en clase de discipulado, lo sabéis los que sois alumnos míos, yo soy así. No os aventuréis, si tenéis el texto, leedlo. ¿Quién? No, Dios. Y seguir el texto. ¿Qué te dice? Jesús le dice al experto de la ley, ¿qué dice la ley que tienes que hacer para alcanzar la vida eterna? Y entonces él le contesta, ¿amarás a Dios? ¿Dios es una persona o no? Bien. Entonces después de Dios aparece otra persona mencionada, el prójimo, que de momento no se nos dice quién es, ¿vale? Solamente queda ahí. ¿Quién más aparece? Venga, seguimos con el texto. Ahora sí aparece alguien que ya habéis mencionado. El hombre que descendía, que tiene nombre y apellido, no, sabemos de qué nacionalidad es, después lo veremos. ¿Quién más después del hombre? Los ladrones eran personas, ¿verdad? Bien, y después de los ladrones, sacerdote, y después el levita, y después samaritano, y después el mesonero. Vale, ya tenemos ahí el elenco de participantes. Tremendamente importante que cuando leáis la palabra del Señor y queráis sacarle jugo, que espero que para eso la leáis, y la lea yo también, nos paremos en este tipo de detalles. O sea, vamos a observar qué personas aparecen en el relato y por qué aparecen cada uno. Porque si no, vamos a hacer el trabajo lógico y fácil. Nos vamos a internet y que alguien nos cuente la historia. Y la palabra es para que cada uno de nosotros vayamos y le saquemos jugo. De entre todos esos, no lo digáis en voz alta. ¿Quién pensáis que es el gran protagonista de la historia? Ay, no quiero escucharlo. ¿Vale? Alguna voz que he escuchado por ahí ha dado en el clavo. Esa mano de amarillo que está allí detrás, pero vamos a ver por qué. Para los que nos seguís desde casa, ha sido una de las niñas que están en el templo, que en voz alta, desde el altar del todo, ha dicho Dios. Vamos a ver por qué, por lo menos yo estoy convencido de que Dios es el gran protagonista de esta historia.
¿Por qué no es el experto de la ley? Pues mira, del experto de la ley, de entrada ya conocemos el fondo de su corazón, ¿verdad? Se nos dice que se acerca para poner a prueba a Jesús. Se acerca con malas intenciones. Se acerca para justificarse, incluso se nos dice después. Y finalmente muestra incluso que es incapaz de nombrar la palabra samaritano. Cuando Jesús al final le dice, ¿quién es el prójimo de aquel que cayó en el camino? Él dice, el que usó misericordia. Y el que no nombre al samaritano tiene un porqué, ¿verdad? Es un experto de la ley. Él sabe de qué va la Biblia, las Escrituras. Él sabe lo que ha pasado y sobre todo sabe cuál es la rivalidad histórica presente en su tiempo y durante muchos siglos entre judíos y samaritanos. Una rivalidad que hace que los judíos vieran a los samaritanos como mestizos, que le vieran como unos paganos apartados de la ley de Dios, que adoraban a Dios en el monte Gerizim, allí donde ellos habían decidido, y no en Jerusalén. Una rivalidad que se remonta a los tiempos de Nehemías y de Esdras, cuando quieren ayudar los samaritanos a construir el templo y los judíos no le dejan, y después se vengan siendo de oposición a la hora de reconstruir las murallas de Jerusalén, y todo eso está en el contexto. Este hombre demostró conocer muy bien la ley, pero también demostró ser una persona incapaz de cumplir correctamente con el mandamiento más básico de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, la Shema de Deuteronomio. Y como consecuencia en Levítico se añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Este experto de la ley era uno de los que habían dicho o heredero de esos expertos de la ley a los cuales Jesús tiene que reprender en Mateo capítulo 5. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús le dice, ¿pero de dónde habéis sacado eso? ¿Dónde en las Escrituras dice que tienes que amar a tu prójimo y aborrecer a tu enemigo? Eso lo habían inventado ellos, lo habían añadido ellos con el paso del tiempo. Así que este hombre conoce, pero no vive. Ahora sí, la pregunta que le lanza Jesús creo que es la pregunta más importante que se ha hecho en la historia y que se puede seguir haciendo alguien en su vida. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Por eso se aproximó Nicodemo a Jesús. Por eso se aproximó corriendo a Jesús el joven rico. Así que de momento tenemos a un experto de la ley que intenta poner tropiezo en Jesús, justificarse, que muestra ser todavía un rencoroso con los samaritanos, pero que al menos ha formulado en público una pregunta importante. Evidentemente él no puede ser el protagonista de la historia. Fijaos cómo Jesús le trata, mostrando gracia y misericordia hacia él. Jesús no tenía por qué responderle con todas las respuestas que le da, pero Jesús demuestra que él ha venido a servir a aquellos que lo necesitan y ahora el experto de la ley necesita de Jesús. El prójimo, ¿quién es? Pues bueno, de eso trata la parábola, ¿no? ¿O no? Porque la pregunta que hace este experto en la ley es, ¿y quién es mi prójimo? Y creo que la parábola no va de eso. Ahora después lo vamos a ver. La parábola que Jesús le narra no va de quién es su prójimo. Lo dejo ahí. Ahora vamos a seguir con las personas, ¿vale? El hombre que baja por el camino y los ladrones, pues quizás ellos tampoco son los protagonistas, porque este hombre va bajando por un camino. Yo no he estado, pero los que sí han estado dicen que todavía hasta el día de hoy está. No sé si Román pudo verlo, este camino de Jerusalén a Jericó cuando estuviste el año pasado allí, pero dicen que es un camino complicado, lleno de barrancos de cientos de metros,
lleno de cuevas donde los que pasaban por allí en épocas que no eran épocas de fiestas podían ir solos y podían ser atacados. Y eso es lo que sufrió este hombre. Así que para los que estaban escuchando la historia, esto no era una novedad. Es como decir, te has metido a las 12 de la noche en el barrio tal o cual, más peligroso de la ciudad tal o cual. Lo más normal es que te atraquen o que te den un palo, ¿verdad? Ese era este camino, muy transitado en épocas de fiestas. Los sacerdotes, los levitas, personas de Israel iban camino de Jerusalén por ahí. Y viajeros también. Y ahora tenemos que suponer que este hombre que baja por ese camino es judío. ¿Sabéis por qué? Porque era un camino que cogían los judíos. ¿Para qué? Para que cuando iban de viaje no tener que atravesar Samaria, dirección norte. Este es camino de dirección este, Jericó. ¿Para qué? Para bordear Samaria y poder llegar a Galilea. Eso lo han visto esta mañana los adolescentes en el discipulado. Por eso nos sorprende que este hombre vaya por allí y aparezca un sacerdote y aparezca un levita. Pero los ladrones, cuidado que los ladrones también posiblemente pudieran ser judíos. Un pagano es raro que estuviera en ese camino. Estamos hablando de un camino sinuoso de entre 25 y 27 kilómetros. Y eso va a tomar fuerza después, ¿verdad? Así que este hombre representa cualquier persona, cualquier judío que decide ir camino de Jericó, bien para viajar o bien para volver de camino a casa. Asume ese riesgo y cae presa de los ladrones. Los ladrones no pueden ser los protagonistas de esta historia, no tienen esa categoría, ¿verdad? El sacerdote y el levita, junto con el intérprete de la ley, cuidado, representan tres de los estamentos más importantes a nivel religioso para un judío. Eran el espejo en que mirarse, eran el modelo a seguir. Eran educados, servían en el templo y ambos, tanto el sacerdote como el levita, tienen algo en común en esta historia y es que ambos ven al hombre que ha sido apaleado y robado. Pero ambos hacen algo, ¿verdad? Dice la palabra que pasan de largo. Es interesante, de nuevo, ir al griego. Esta palabra ni la conocía yo, ni seguro que vosotros tampoco. Antiparaperjomai. Significa literalmente anti, si sabemos lo que significa, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es anti, no? Contra. Antiparaperjomai es voy andando y lo que hago es me cambio del camino que llevo. Me pongo en oposición al camino que estoy andando. Es decir, el sacerdote y el levita vieron a la persona y se cambiaron de acera para no pasar por su lado. Así que no solamente pasaron de largo, sino que se distanciaron de él para pasar y continuar con su camino. Y además era un acto deliberado de no querer tener contacto con esa persona. Ahora aparecen el samaritano y el mesonero. El samaritano es la gran sorpresa de la historia. ¿Qué pinta un samaritano en un camino que lleva de Jerusalén a Jericó? Según he estado estudiando esta semana, solamente por una gran emergencia un samaritano decidiría pasar por ahí para cortar camino. Pero se arriesgaba a todo. No nos dice la historia, Jesús nos relata el por qué el samaritano va. Y ahí es donde viene la sorpresa de el experto en la ley que está escuchando la historia. ¿Un samaritano? ¿Qué hace un samaritano? Pues hombre, si el sacerdote y el levita han pasado de largo, el samaritano ya ni te digo, porque los samaritanos también odiaban a los judíos. Sin embargo, el samaritano
igual que el sacerdote y el levita, ve a este hombre, pero en vez de antiparer homai, el samaritano lo que hace es acercarse. No se cambia de acera, sino que se acerca a él. No solamente se acerca a él, versículo 34 en adelante, sino que viendo lo que le había ocurrido, venda sus heridas, le echa aceite, que os recuerdo que era un bálsamo y un analgésico, le pone un poco de vino, que es un antiséptico, y lo que está haciendo el samaritano es gastar sus propias provisiones del viaje. No penséis que llevaba un botiquín el que fue asaltado o que había allí una máquina para hacer un CPR ni nada de eso. Está gastando sus propios recursos del viaje. Y no solamente eso, sino que lo coge y lo monta en su cabalgadura. Pues la aplicación lógica es que si hay ya uno que está montado en el burro o en el caballo, el otro tiene que ir andando, ¿verdad? Y es el samaritano el que va andando, tirando de su burro o de su caballo y de la persona que va encima. Y aquí es donde toma importancia el camino. 25 a 27 kilómetros, bajando por desfiladeros, bajando por un terreno peligroso. Pues ya el esfuerzo es grande, ¿verdad? Pues no queda ahí. Le lleva un mesón y cuidó de él. Y lo que la palabra nos dice es que no fue algo puntual. Porque si estáis leyendo Reina Valera del 60, dice que días después, antes de marcharse, le dejó 2 denarios al mesonero. Es decir, que durante algunos días estuvo cuidando de él, estuvo velando de él, estuvo acompañándole. Y después de unos días, él se tiene que marchar. Pero al mesonero le dice, toma 2 denarios, que recuerdo que es el salario de 2 días de trabajo, haced vuestros propios cálculos, los míos serían unos 120 euros. Se lo da al mesonero y le dice, esto por los 2 días, o los 3 o los 4, no se nos dice en la historia. Pero, cheque en blanco, lo que gastes en cuidarle, te lo devolveré a la vuelta. Así que el mesonero se convierte en un colaborador del samaritano. Será él quien siga cuidándole. No es un cheque en blanco para el hombre que ha caído en el camino y mira, toma, aquí tienes todo el dinero que tengo, vive la vida. No. Pone la responsabilidad en el mesonero para que el mesonero le siga cuidando, le atienda y que no le falte de nada. Ahora, ¿por qué creo que el protagonista es Dios? Ahora vamos a contestar la pregunta primera. Pues creo que es el protagonista porque precisamente lo que Jesús está intentando demostrarle a este justo juez, intérprete de la ley, es que el samaritano representa a Dios. El samaritano representa cómo Dios nos ama. Porque Dios, en este contexto, precisamente está siendo el enemigo. Si leéis los versículos anteriores de Lucas, vais a ver la oposición hacia Jesús y hacia Dios. ¿Cómo tú puedes venir de Dios? ¿Cómo tú puedes decir que estás haciendo las cosas que haces? Incluso vais a ver con dureza, y me rompía el corazón esta semana, cuando Jesús sana a una mujer encorvada en el día de reposo y el líder de la sinagoga dice, pero ¿cómo es posible que hagas esto? Durante 7 días durante 6 días a la semana puedes trabajar y uno tienes que descansar. Y vas y tienes que hoy venir y sanar a esta persona. 18 años encorvada. En mi mente solamente podía pensar, qué dureza espiritual llegaron a tener para que esa mujer que había sido sanada, ellos se pusieran en oposición a esa sanidad porque era sábado. La enemistad entre judíos y samaritanos está en el ambiente. Dios es el único capaz de amar a la perfección, ver el problema
y tener misericordia de nosotros, porque aún nosotros siendo pecadores, Dios se dio por nosotros amando a sus enemigos. En verdad, dice Romanos, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Conoces a alguien aparte de Dios que sea capaz de amar de esta manera, sistemáticamente, constantemente, día tras día? Pues yo sí conozco a alguien. Yo soy capaz de amarme a mí mismo de esta misma manera. Y lo reconozco. Cuando se trata de mí, no escatimo en gastos, no escatimo en cuidados, no escatimo en necesidades, no escatimo en ir al mejor médico o a que me recomienden el mejor fisioterapeuta. No escatimo en que si me encuentro incómodo me compro un cojín, un sofá, una silla nueva, unas zapatillas nuevas o lo que haga falta. Y creo que ahí está el fondo de la cuestión. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Me estás diciendo tú que así vas a heredar la vida eterna? Tú no sabes lo que eso significa. No tienes ni idea de lo que eso significa. Si acaso, conforme me voy alejando de mí, en escala de quiénes son mis seres más cercanos y más queridos, puedo servirles, puedo darles, pero cada vez me va costando más. Si es mi mujer, pues hombre, la quiero tanto que la cuido, pero al segundo día ya estoy... Chiquilla, ponte ya buena, por favor, que nos vamos a morir de hambre. Si es mi hijo, pues también. Pero oye, Dani, tío, arriba que venga, que no puedo estar todo el día pendiente de ti. Pero si me sigo separando de mis hermanos, de mis padres, de mis suegros, de mis cuñados, de mis sobrinos, de mis hermanos de la iglesia, de los desconocidos, de alguien que yo pueda entender que me está tratando de mala manera, tratarle igual que a mí. ¿Cuál es el tema principal de la parábola? No es cómo hemos de portarnos con los demás. El tema principal de la parábola no trata de que no hemos de juzgar a los extranjeros y que hemos de tratar a los de fuera igual que si fueran de dentro. Ni siquiera trata de la pregunta que le hizo el intérprete de la ley: ¿quién es mi prójimo? Jesús tiene el arte continuo de responder cosas que no le están preguntando, para llevarle a la esencia de lo que realmente necesita descubrir. Por él mismo no va a ser capaz de heredar la vida eterna. No hay nada que tú puedas hacer para heredar la vida eterna. Tú no puedes amar a Dios sobre todas las cosas más que a ti mismo, ni a tu prójimo como a ti mismo. Mira el amor de Dios y ahora compárate, a ver si tú eres capaz de hacerlo. Solo Dios, a través de Jesús, es perfecto judío representado en un samaritano. Es capaz de hacer lo posible. La parábola no trata de quién es mi prójimo, sino de quién soy yo, el prójimo. ¿A quién soy yo capaz de amar como a mí mismo? Eso es lo que Jesús quiere que el experto en la ley descubra y entienda, que el problema es él y su actitud hacia los demás. No descubrir, a ver, quién es mi prójimo, con quién me llevo bien, quién es mi amigo, con quién me voy a jugar al pádel, y entonces a él, pues mira, me cae un poco mejor y así le amo. No, eres tú. ¿Y quién tú decides que sea tu prójimo? Por eso la pregunta de Jesús es: ¿quién crees que es el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? No de quién es el tuyo, sino quién fue el prójimo. ¿Quién actuó? ¿Quién sirvió? ¿Quién ayudó a aquel que había caído en manos de los ladrones?
Aún así, sí que es verdad que tenemos mucho que aprender del samaritano, ¿verdad? La persona que necesita que tú seas su prójimo puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar, en el menos esperado. Así que la pregunta es, ¿estás tú preparado de antemano por si se presenta alguien que necesita que tú seas su prójimo? Porque el samaritano no lo dudó, lo vio y actuó, y fue capaz de poner todo lo suyo para el otro. El buen samaritano y Dios, Jesús, en su ministerio, nos enseñan que hemos de ser verdaderos prójimos, ayudando de manera personal y compasiva. A veces pensamos que ayudar al prójimo es poner la mano en los ojos y decir, venga, voy a echar en la ofrenda algo para que se le ayude. Implicación personal, compasión, porque los prójimos son personas que ven, que sienten y que sirven. En tercer lugar, a mí me ayuda a entender esta parábola que yo solo no puedo satisfacer las necesidades de todas las personas, ni siquiera de una, y que a veces voy a necesitar un mesonero que me acompañe, que me ayude, que donde yo no llego, él pueda llegar. Y formar parte de un equipo de personas que ayudan, que velan, que cuidan, que se entregan, para juntos formar una especie de puzzle, un entramado con el cual podamos ser de bendición a aquellos que necesitan prójimos a su lado. Por eso hemos puesto el vídeo del contenedor de la web, porque detrás o dentro de ese contenedor van la ayuda de muchas personas y de muchas iglesias de nuestra unión. Por eso hemos puesto el vídeo de Operación Niño de la Navidad, porque ahí van miles de personas colaborando juntas. Si recuerdo el comienzo de la pandemia, en el mes de marzo, la primera pregunta que nos hicimos en el Consejo de Iglesia es, bueno, desde el Ministerio de Acción Social, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar a ayudar en medio de esto? Y hubo personas que empezaron a hacer mascarillas. Después llegó el tema de fogones solidarios. Estuvimos entregando comida. Un hermano de nuestra iglesia fundó la plataforma Zaragoza Solidaria, que después se ha convertido en asociación, que sigue trabajando para ayudar a los demás, de lo cual como pastor me siento tremendamente orgulloso cuando veo a los hermanos que la forman y el trabajo que están haciendo. Después llegó en Navidad Operación Niño de la Navidad, el Rastrillo, Misión Urbana, que sigue trabajando. Hermanos, esos somos nosotros. Eso es lo que espera el Señor que hagamos. Que sirvamos a este mundo que está en crisis, a las personas que más lo necesitan, pero no desde la lejanía, no pasándonos al otro lado de la acera y que otro le ayude, sino viendo la necesidad, que seamos capaces de acercarnos y de dar de todo lo nuestro que tengamos que dar. ¿Quién es el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Este hombre tuvo que tragarse su orgullo, tuvo que tragarse su xenofobia y decir, el que usó de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, pues ve tú y haz lo mismo.